en 10 minutos, porque realmente es muy poco y es lo que creo que debemos hacer los que traemos novedades. Si hay novedades. Yo hoy, como no tengo básicamente novedades, vengo a echaros una bronca a los antiguos y a pedir una sugerencia a los nuevos. Vengo clarísimamente a eso. Voy a consumir la hora entera para que veáis cómo se puede perder una hora y tenéis una idea muy clara. Vengo a hablar de la toponimia de Portugal porque me lo pidió José, no porque a mí se me ocurriera, porque la toponimia de Portugal es exactamente igual que la española, que la de Italia, que la de Córcega, Cerdeña, que la de los Balcanes, que la de Suiza, ya no más arriba porque parece ser que ya había frío en esas zonas y casi no se encuentra. Lo más antiguo se encuentra en el macizo herciniano, en Alemania, lo más antiguo que he encontrado de euskera, y luego ya sí nos vamos hacia los Urales, nos vamos mucho más allá, nos vamos hasta Kanchaka, y donde tenemos el río Amur, que está plagado de topónimos familiares como los de Portugal. Es decir, me he retrotraído yo mismo como esas gomas que ahora hacen con el soldador, así, y han echado el espadadrapo a tomar por saco. El espadadrapo, una cosa tan bonita, ¿no? Pasan el secador del pelo y me he escurrido con el tema. O sea, que vengo a deciros que la toponimia de Portugal he encontrado, después de revisarla de arriba abajo, he encontrado tres o cuatro cosas curiosas, pero a mí no me gusta dedicarme al detalle. Creo que dedicarse al detalle en este momento es perder el tiempo. Tenemos que dedicarnos a una cosa que no tenemos. No tenemos un paradigma. No tenemos un paradigma. Nadie lo ha dicho claro, pero se han dado aquí varias puntadas en el sentido para decir que no tenemos un paradigma. Aquí lo que queréis podéis leer. Yo, como os he dicho ya algunos, barrunto que a los signos de escritura les queda muy poquito. Yo me enamoré de una joyera cuando tenía 13 años que se dedicaba a grabar pulseras, entonces estaba muy de moda el oro, se dedicaba a grabar pulseras con el grabador, un buril. Entonces no había mucha gente que supiera escribir tan bien como ella, y lo hacía de una forma magistral. Me decía, esto va a quedar para la eternidad, porque esto queda tan bonito. Y efectivamente, seguramente todo lo que encontramos por ahí, lo que encontramos aún escrito, son restos de cosas de mucho valor, pero que no son representativas de cómo se vivía, como las pulseras que grababa mi amiga, con la que luego íbamos a dar cuerda a los relojes de dos iglesias, a subir la pesa, que ahora es una cosa inútil, pero ojalá volviera aquello, que me gustaba mucho. No es representativo. Las pulseritas que llevaban con nombre Amaya o Amagma y Tesaitú y todas esas no significaban nada para la forma de vida que teníamos en Bermeo, que era una forma de vida primaria y bellísima, consistente en pescar el mar sin agotarlo y en vivir los ríos y por los mares y por los caseríos. Teníamos 285 caseríos, había unos 3.000 cabezas de ganado. Era un pueblo hermoso, tenía su fundición de bronce, hacíamos motores diéseles, las redes eran de lino, de algodón y lino. Se arruinó la fábrica de redes porque llegó el puto nylon, que era una maravilla, y como no se mojaba y tal, pues todas las redes de nylon. Así está el mar, lleno de redes de nylon, lleno de mierda, cuando vivíamos bastante bien con las redes de hilo. Pero la tecnología sin límites, esa que adoramos, que decimos que es avance, no debieran aplicarse las cosas hasta 50 o 60 años después de haberse inventado. Tenían que estar en un horno ahí como en espera, en stand-by, como dicen los ingleses, para poderlas usar. Me gusta mucho la técnica, pero a la vez la veo peligrosísima, como se pone en manos de personas sin escrúpulos, que lo único que piensan es en aplicarla Pachi me hace el signo del chinchín, desde el Bermeo, diru arenotza. Diru arenotza da el sonido del chinchín. Chinchín originalmente eran las piezas de zinc. Lo primero que se fundió y se cortó antes que la plata, eso era el zinc.
piecitas de zinc que llevaban los antiguos en el bolsillo y le daban valor, chin chin, sonaba chin chin. Por eso el zinc todavía se llama chiñé. Bueno, eso no tiene nada. ¿Qué vengo a deciros? Vengo a deciros que en Portugal he encontrado dos o tres cositas que si queréis os las menciono, pero que realmente lo que tenemos que hacer, si queremos avanzar. El año pasado vine con una charla en la que quería deciros que, por favor, que hubiera algún voluntario que se metiera en los sistemas de información geográfica. ¿Hay alguien que os hayáis metido? Sé que estás metido, Paco, me alegro. Los sistemas de información geográfica de cuando yo los empecé en el año 92, ahora han cambiado radicalmente, pero en esencia siguen siendo la mejor herramienta para hacer análisis territorial. No hay otra. Es la mejor porque en los sistemas de información geográfica, aparte de los nombres, que puedes meterlos con signos o de otra manera, o con coordenadas, que es lo mejor, tienes una información total sobre la que ahora casi no se habla. Casi nadie habla de dafología. ¿Habéis oído a alguien hablar de dafología? Sí, tú sí, por supuesto. Has tenido cabras y has oído hablar de dafología. La dafología es el estudio de los suelos. Los suelos son importantísimos. En los sitios más fértiles del planeta, las selvas tropicales, los suelos son lateríticos, no valen para nada. Toda la vegetación, toda la parte orgánica está arriba, en el suelo no hay nada. Por eso lo que están haciendo en Brasil y en otros sitios es una barbaridad. Aquí, sin embargo, en las zonas templadas, cuando los árboles se queman, desaparecen, cuando hay una plaga, el suelo queda un remanente muy grande de materia orgánica, que es el reservorio para que luego siga habiendo fertilidad y demás. Llevamos, desde que Haber, ¿sabéis quién fue Haber? ¿No? Un alemán lógico. Desde que Haber consiguió sintetizar el amoníaco, no hemos hecho más que joder el suelo. El amoníaco, se coge nitrógeno del aire, que hay mucho, se coge hidrógeno del agua, que hay mucha, y se hace amoníaco. Y con el amoníaco, hay otras cosas que faltan, ¿no? Pero se fertiliza el suelo. Y así llevamos 120 años fertilizando el suelo con amoníaco y dejando de fertilizarlo con estiércol y con otras cosas. Por cierto, estiércol es una palabra preciosa. Dicen, del latín, stercor, stercoris. Ya está. Del latín. Ester, cualquiera que sepa euskera, estea, son los intestinos. Estea. ¿Sabíais, no? Erre es consumir, no solo quemar, consumir. Esterre y col es salir, expulsar. Esterre, col, significa lo quemado en los intestinos que sale, la caca. Eso es el estiércol. Nada de estercor, estercoris. Y así, uno por uno, una de las quejas que traigo, Pachi, es que en mis libros, uno está ahí, que está con las raíces, y los otros que tienen más de 2000 voces, no 500 como dice Josu, más de 2000 voces que son verbos, adjetivos y sustantivos del castellano, otros 200 o 300 del francés, muchos del portugués y tal, que son netamente procedentes del euskera, desmienten totalmente que el latín sea ni el padre, ni la madre, ni la abuela de las lenguas romances, para nada. ¿Sabes? Las lenguas romances tienen incluso más voces que el propio latín, que proceden del euskera. El procedimiento, ¿cómo ha sido esto? Nos falta el modelo, nos falta decir cómo ha sido el proceso en el tiempo y en el espacio. Yo tengo una idea, pero está en contraposición de casi todo lo que nos dicen, porque todo empieza hace 2600 años. Entonces, hace 2600 años, los romanos y los griegos escribieron algunas cosas, la mayor de ellas fantasías, como por ejemplo decir que los museos vienen de las musas. El museo es una palabra relativamente joven. Muse, el que sepa jugar al mus, sabe que el mus es una cosa despreciable, lo que no vale. Museo es el sitio donde se concentran las cosas que no valen. Antiguamente muy pocas, porque cuando éramos nómadas todo valía hasta que... Pero cuando ya se ha empezado a vivir en sitios estáticos, lo que se dejaba viejo, eso era un museo, una cosa, un desperdicio. ¿Qué pasó?
que el romanticismo los ingleses empezaron a cogerlo y como todo, ¿no? Casi todo ha pasado por los ingleses, que han dado valor a cosas antiguas y han creado su propia literatura y su propia teoría. Mi consejo, que aparte de Paco, que os metáis, por favor, en el estudio. Hoy en día los sistemas de información geográfica están online. Tenemos un sistema de ISPIRE aquí en Europa y es relativamente fácil coger un nombre, el que os dé la gana, de un banco de datos del Instituto Geográfico Nacional. El Instituto Geográfico Nacional tiene el banco de datos con coordenadas en toda España. Y lo hay de Portugal, de Francia, todo. El pueblo que os dé la gana, el lugar del monte. Vamos a ver cómo se llama el Pico Almanzor. El Pico Almanzor, no sé si alguno... Gredos, hemos subido. ¿Habéis subido al Pico Almanzor? Sí, costó un huevo, ¿eh? Costó un huevo. Es una roca horrible, Almanzor. Dicen que Almanzor pasó por allí, pasó a 25 kilómetros de allí, si pasó. Y que le pusieron, porque Almanzor pasó por allí y meó en una piedra, y entonces le pusieron Pico Almanzor. Armanzur, en euskera, Armanzur, que es como se llamaba, y la R muchas veces se pasa a L, como todos sabéis cómo pasa. Hay inmensidad de leyes fonéticas y no fonéticas que se dan. Armanzur solo significa piedra como destrozada. Porque si tenéis alguna foto del Pico Almanzor, veréis que la periferia no es la de una roca caliza típica que se ve, es una roca fracturada por las tensiones de la... ¿Qué pasa? Que se ha dicho que es Almanzor y allí, si vas a Gredos con una guía, te dirá, por aquí pasó Almanzor cuando iba a Santiago de Compostela por las campanas y entonces le llamamos Pico Almanzor. La gente en general de letras tiene una pasión irrefrenable por asignar las cosas a las personas. Si las personas, hasta nuestro caudillo, fíjate, me parecía que no iba a borrarle nadie, ya casi no queda nada del caudillo. En Extremadura creo que queda un pueblo que da algo del caudillo, ¿no? Respeto al federalismo. Respeto, perdón. Sí, él tenía buena intención, ¿eh? Fueron los otros los que... Quiero decir que no es válida la hipótesis general, el modelo este de asignar, acababa de explicarte aquí ahora mismo el tema sobre Luchano, sobre los patronímicos. La gente está empeñada. Este hombre, Luis, ¿cómo se llama? Luis Michelena, yo no lo llamo Luis, antes le llamábamos Luis, hasta que se sedujeron para otra cosa. Luis creo que no daba, no, es pena, yo le conocí en el año 84, francamente me pareció tonto, Chocholo era. Chocholo, tonto, habló mal de mi padre y yo le oí decir, y yo tenía entonces una edad razonable, no le di un par de hostias porque no, pero el tío era un tío comercial que se entregó a estas cosas, dijo lo que decía el Menéndez Pidal y los demás, porque es fácil seguir por un camino y llenarte de becarios. Ten en cuenta que en general, en los temas de letras, hay una selección que yo llamo negativa. Yo he hecho una carrera de letras y me he encontrado aproximadamente solo un 5% de la gente era gente crítica. Todos los demás estaban propensos a sacar cuanto antes la carrera, diciendo lo que dijeran allí y multiplicándolo por 3 para coger enseguida un puesto y seguir por el mismo surco en el que habían sembrado el maíz el año anterior. Entonces, os trato de animar a que os metáis en los sistemas de información geográfica. Son relativamente difíciles de manejar al principio, pero vais a poder poner el nombre que queráis de cualquier pueblo y vais a poder saber qué pendiente hay, qué altura, cuánto llueve allí, cómo se llaman los ríos más cercanos, si ha habido terremotos, si hay una falla. Hay que saber todo esto para poner nombres a los lugares. No basta con decir que pasó Escipión, que pasó Escipión por allí y por eso se llama Chipiona, porque pasó Escipión. Ahí va, hostia, eso es un delito. Es un delito. Eso no debiéramos permitir eso. En las escuelas deberían levantar el dedo cada uno y decir, ¿eso cómo lo demuestras? A ver, Escipión el africano bajó por ahí y subió por ahí. No, pero no vino por Murcia, por Cartagena. ¿Por dónde vino? O sea, se han llenado los libros
de tantas falsedades inocentes que eran por rellenar huecos, una cosa que se da mucho en el magisterio, se da mucho en la gente de filosofía, se da mucho, el deseo de rellenar un hueco para que la gente no se vaya por un sitio peor. Pero cuando llega el momento de que te digan, por ejemplo, buscar, veo que ahí pone el verbo buscar. Buscar no se dice igual más que en castellano. Buscar te dicen que viene de que iban al bosque, a buscar. ¿A por qué? A por leña. O sea, alguien puede ser tan tonto que se crea que hasta que no se ha ido al bosque a buscar leña no existía el verbo buscar. Busca. Ayer has hablado tú de busca. Es aspirar. Busca es cuando el perro va por el suelo, busca, seguro, busca. Se está tratando de encontrar una pista. Eso es buscar. Valenciano también. Pues bueno, valenciano sí es lo mismo, sí. Tratáis de ponerme... Si antes, vamos a ver, hace ahora mismo 4.000 años, no había fronteras. El tío que quería cogerse su borriquillo, antes había aquí cebros en España, el que quería cogerse un cebro, como lo mismo que dice José, con la obsesión, y luego están la gente también de letras con la obsesión del asentamiento. El asentamiento es algo reciente. Cuando digo reciente, los asentamientos primeros no tienen más allá de 4 o 5.000 años. Fueron asentamientos donde se quedaban los inútiles, los que no valían para otra cosa, los que no tenían ganas de aventura, pues se quedaban en una zona y, pues, bueno, ¿qué pasa? Que aquella zona conseguía vivir con poco, como los eremitas. Poco a poco nos falta el paradigma a lo largo del tiempo de cómo se estableció la agricultura, pero para nada, la agricultura para nada es como nos lo cuentan, para nada. De que vino en el Tigris y el Tigris se repartió por el mundo. La agricultura, no quiero entretenerme con eso, porque simplemente contaros lo de buscar. Y luego, donde digo que están, aparte de los estudios que se hagan, cada uno particulares, que son de mucho valor comparando con otras lenguas y buscando en la arqueología. La arqueología vale muy bien para certificar que algo fue, pero no vale para exportarlo, en absoluto, no vale. Para exportar las cosas, para hacer generalidades, hay que tener leyes generales. Por ejemplo, antes se ha dicho naufragar. Naufragar es un verbo moderno que viene de nau, pero nau es esto, navá. Antes se ha dicho que navá era... navá no es que sea navá, es la concavidad de la mano. Navá solamente es una concavidad, navá. Y navé es cuando los barcos empezaron a tener el fondo rígido, porque hasta entonces el fondo no era rígido, era de cuero, pero todavía hasta el siglo I después de Cristo los barcos eran de cuero, con costillas y tal. Es decir, las naves son una cosa ya mayor, cuando había que llevar... Pero para llevar hombres no hacía falta más que un fondo de cuero. Y nave significa eso, la parte de abajo cóncava. Que al revés, los de lona y cuero, lógicamente con la presión del agua, el fondo subía hacia arriba. No eran naves, sino era lo contrario. Y así se ha navegado por todo el mundo. Por todo el mundo, era lo mismo que las Zodiac. Eran unos vehículos estupendos para navegar por el mar con vela, en un mar riquísimo, en el que no había miedo de tener hambre. El mar estaba lleno de tortugas, lleno de animales que se vienen debajo. ¿Sabéis cómo pescan los bermeanos en el Índico? Pescan al objeto. ¿Al objeto? ¿Habéis oído alguna vez? ¿Alguien ha oído? Pues hay que oír eso. Si queréis saber cómo están machacando los mares, hay que venir a estas reuniones, hay que saber cómo pescan. Se dieron cuenta los bermeanos, hace ya de estos 60 años, que dejando una lona en el mar, los peces iban debajo de la lona. ¿Por qué? No sé. ¿Por qué? Porque necesitan un punto, un meeting point, como nosotros. Necesitan un meeting point. Los animales les gusta follar. ¿Sí? Sí, a casi todos. Y a todos. A todos. Entonces, tienen una tendencia, en general, muy habitual, de juntarse. Entonces, se dieron cuenta de que iban debajo de un toldo. Coño, vienen los meros. Coño, viene
el bluefin, coño, viene el serrucho, joder, vienen los túnidos, y luego vienen las ballenas y tal y cual. En cuanto hubo satélites estos y teléfonos de satélite, los bermeanos se hincharon a comprar teléfonos de satélite y a lanzar lonas por el Índico. El Índico es un mar bastante pobre en troncos. Solamente los ríos de la India llevan de vez en cuando algún tronco, porque en toda la parte oriental de África casi no hay ríos que vayan allí. No hay ríos, y de la India muy pocos, el Indo y el Ganges, nada más. Es un océano pobre en flotantes, muy pobre, en flotantes estáticos, primero. Total, estos se dieron cuenta y empezaron a pescar al objeto. Enseguida se dieron cuenta los primeros, los japoneses, claro, que se dieron cuenta enseguida. ¿Qué hacen ahora? Pues llenar todo el mar de objetos flotantes, pues se llevan a pescar un objeto, vamos yo objeto lo hago así, a pescar el objeto. Echan la red, una red enorme, alrededor del objeto, cogen los peces y saben lo que hay. Y si son peces pequeños, si son serruchos de 2 kilos, ya muertos los serruchos, abren la red y los dejan morir, muertos ya asfixiados. Ese tipo de cosas hacemos los que pescamos. Antiguamente no, antiguamente se pescaba el atún, ¿sabéis cómo se pescaba, no? ¿Sabe alguien? Con caña. Con caña no, pacha. Se pescaba atún con caña. Se pescaba el curricán. Curricán significa, con el barco de vela echabas una pita por el aire y con la hoja del maíz a partir del siglo XVI, pero antes con hojas blancas y un anzuelo, se pescaba el atún así. A café. Cafea o curricán. Ya ves, esas cosas, sin saber esto, no se puede meter en otras disciplinas. Hay que saber que el mar era muy rico, que en el mar no hay problemas para tener hambre ni sed. Los ingleses dicen fish, maybe, eat and drink. El pez se come y se bebe. Es decir, no hay puto miedo. ¿Qué es esa manía de qué miedo de atravesar un mar? Te ponías en una balsa, metías una mano y sacabas una tortuga, joder. ¿Habéis estado alguna vez lejos de costa donde hay, por ejemplo, pase de palomas? Pues donde hay pase de palomas, muy raro que las palomas no se te paren en un mástil del barco, exhaustas, cansadas, que vas y les coges así con la mano, les coges y la empiezas a pegar allí mismo. Quiere decir que el mundo que conocéis los ciudadanos es una réplica basura, una réplica basura. Entonces, mi petición, que trabajemos, aparte de lo que ya trabajáis vosotros, que está bien, la arqueología, física y tal, está muy bien, en todo el mundo, hay que trabajar la toponimia, pero no hay que fijarse en la escritura, porque la escritura, según los siglos, yo suelo recurrir mucho a lo más antiguo que tengo, que es Covarrubias, de finales del 16, Covarrubias, y ya se escribía distinto, no existía la J, hay problemas. Entonces hay que ir a la sonoridad, es decir, no hay que buscar solamente, antes os he dicho Almanzor, hay que buscar Almanzor, Almanzora, Mazorita, los que se parecen, hay que ir sin miedo, no hay que ser en esto triquismiquis. Si queremos buscar la verdad, hay que coger de varias cazuelas y probar de todas el sabor. Hay que trabajar la toponimia, pero toponimia no son las 4 monedas que estos manejan, 4 o 2000. 2000 no es nada, porque la mayor parte son repetidas. Los nombres de los lugares no son lo que nos dicen, no son antropónimos. Hay antropónimos, claro que hay, sobre todo recientemente. Voy a seguir un poco más. Otra cosa que hay que manejar son los léxicos. Los léxicos de todo, del castellano, del francés, del catalán. El catalán es casi tan poderoso como el castellano. El castellano tiene una gran ventaja, que es sólido, no hay forma de cambiarle las tendencias. El francés, sin embargo, es volátil, pero también viene bien la volatilidad. El italiano más parecido al castellano y el catalán más parecido al latín. El latín no quiero hablar. Y luego, por fin, está el euskera. Como ya se ha dicho aquí, todos los diccionarios son pocos. Todos los diccionarios, y aparte de los diccionarios, hay que echar mano a, no digo libros como esos que tenemos ahí, en los que se plantean otras muchas cosas, muchas de las cuales andan cerca, no son realidad, pero te pueden ayudar a ver con claridad, por ejemplo, que reloj no viene de horlogio, no. Reloj es una palabra muy bonita,
que aunque en euskera decimos que no hay R inicial, inicialmente sí ha habido muchas voces que empezaban por AR y por ER, que se han perdido las aféresis, por aféresis se han perdido las letras iniciales, pero quedan todavía, y reloj, os digo, no era cualquier cosa, sino era una peña, parecido a fraile. Fraile, la toponimia española está en más de 500 sitios, y no era un fraile que iba con la coronita y el esto a echar. Fraile generalmente es una piedra rasgada de arriba abajo, que es estrecha, y muchas de ellas han caído, han desaparecido en los miles de años que lleva la lengua, y entonces, esos son los significados. Estamos perdidos. Ay, un ejemplo vería aquí, el ejemplo del latín. Las leyes fonéticas, por ejemplo, parten del latín y del griego para llegar al castellano y a los idiomas actuales. Entonces nos dicen, por ejemplo, ahí he puesto un ejemplo nada más, nos dicen que lana viene del latín lana, así sin más, y no es así. La es un sustantivo muy potente que indica sujeción. De ahí viene lagun. Lagun es unión fuerte, que no es lo mismo que adisquide. Adisquide es tu grupo, pero que te comprende, que no tiene nada que ver con que sea amigo. Te comprendo, pero te odio. No. Lagun es igual que alargun, es el que no tiene compañero. Y la significa unir. Ahí tenemos la lapa, que es un molusco que se une por abajo. La pa es abajo, unión por abajo. La lana, el hilo de lana, no especialmente el de las ovejas estas de pelo rizado, sino el de los bueyes almizcleros. Si conocéis el buey almizclero no es un buey, es una cabra, y tiene una lana larguísima, 40, 50 centímetros, que tiene, como las ovejas, una condición: tiene lanolina. La lanolina es una grasa insaturada que, al unirla, al poner dos hilos, dos pelos de lana, de esa lana juntos, se unen. Si pones ya 5 o 6, enseguida haces una mecha, añades unos más, y eso fue la base del textil. El unir la lana. Lana significa la que se une, la que tiene la propiedad de unirse. Y no viene del latín lana como una palabra creada así. Dijo un día Séneca, dijo lana, ya está. No, lana es la que se une. Luego ha tenido muchas más evoluciones. Bueno, vamos ahí. Una cosa que os quiero pedir. Tenemos que ser más luchadores. Estamos almacenando cantidad de información, Pachi. Cantidad terrible. Pero la información almacenada le pasa como a mi taller. Tengo ahora mismo unas 700.000 piezas en el taller. De todo. De electricidad, de electrónica, tuercas, tornillos, materiales de soldadura. Voy a tirarlas todas, porque no soy capaz de organizarlas. No sé si organizarlas por tamaños, por pesos, por funciones, por dielectricidad. ¿Por qué las organiza? Y si no organizamos la información, no nos hace... ¿Sabéis lo que les pasa a los cachalotes cuando se tragan? Los cachalotes, el primero que vi, lo trajo Franco a Bermeo en el año 62, 63, por ahí. Los cachalotes se tragan a los chipirones gigantes, que están en el fondo del mar, ¿no? ¿Sabéis cuál es la venganza del chipirón? El chipirón tiene un cuerno, un pico con el que destroza a los peces. Entonces, ese pico desgarra la tripa del cachalote. El cachalote baja a 400, 500 metros en unos minutos, agarra al chipirón, es más, la muerde, pero el chipirón la agarra a él con los tentáculos, pero el cachalote sube a toda velocidad para descompresarlo y matarlo. Efectivamente lo mata y luego se lo come. Pero la venganza del cachalote es que el pico queda ahí. ¿Sabéis cómo lo ha resuelto el cachalote? Con una cosa que se llama ámbar. Sí. ¿Cuántos ámbares conocéis? 2, ¿no? El ámbar gris y el ámbar rubio.
Uno es una resina fósil y otro es una resina que produce el cachalote. El cachalote envuelve ese diente, que a veces el diente tiene el tamaño de una de esas botellas. Yo he visto uno del tamaño de 1 kilo, por ejemplo. Lo envuelve en un paquete de ámbar gris y lo caga. El ámbar gris flota y se va a las playas. Los antiguos sabían perfectamente que ese ámbar, lo calentabas un poquito, era pegajoso. Am es la raíz de la unión débil, no como el la, que es la unión fuerte. Am es la unión débil. La unión que luego se desvanece, como la de la madre. Y cuando ya destetas al niño ya, pues ya es otra cosa. Bueno, pues el ámbar, este ámbar, ámbar gris, ligeramente calentado, pasa de ser una cosa pestilente, horrible. Simplemente le cambias un doble enlace, se lo rompes en algún sitio de la molécula y pasa a ser la base de perfumes de mayor precio que hay en el mundo. Sobre el ámbar ya se hace sintético, pero no es como el de ámbar. Quiere esto decir que hay cantidad de palabras que hay que buscarlas, que hay que analizarlas, que están en muchos idiomas y que no todo es mitología, geología y vamos ya a los temas de toponimia, porque si no va a dar tiempo a nada. Estoy por ocuparlo ahora, pero para no decir nada en realidad. La lingüística con la que vivimos ahora está a falta de revolucionarios. Es una lingüística estructuralista que ha marginado a todo lo demás. Ha marginado deliberadamente, sobre todo, al euskera. No lo ha tenido ni en cuenta. El atontado de Luis decía que... Sí, Luis, que realmente es una alteración... Luis Michelina con CH firmaba el que es una alteración de Ulis. El Ulis de Grecia ha dado el Luis. El Luis es una... En fin, quiere decir que no se ha tenido en cuenta el euskera para nada. Nuestra academia, que yo ya hace tiempo que le llamo academia, porque realmente no es un sitio de... Es como la parte más baja de los vertederos. ¿Habéis entrado en vertederos de basura? ¿Sabéis lo que hay en la parte más baja del vertedero? El lixiviado, los líquidos. El licor, le llaman licor. Una cosa increíble, que ni el infierno es capaz de destruirla. Eso es lo que hacemos. Bueno, quiero deciros que hay que volver, al euskera hay que volver con ganas. Todos esos diccionarios, más todos los libros que tenemos ahí, mirarlos con idea crítica, no pensando en si a mí me beneficia, Josu, no pensando en si a mí me beneficia el tema o no. No hay que pensar en si esto va a hundir mi teoría. Cogerlo con ganas y analizarlo aunque te duela. Hay que hacerlo. La geografía y la terminología, los diccionarios están llenos de información. A ver, ¿veis estos dibujos de aquí? ¿Os suenan esos dibujos? Si no suenan esos dibujos, mal asunto. Mal asunto. Es que aquí, en lengua ibérica, estamos llevando el mismo camino que la academia. Eso que veis a la izquierda es uno de los puñales de Tutankamón. ¿Sabéis de qué material es? De hierro De hierro sideral, con alto contenido en níquel. ¿Qué quiere decir esto? Que 500 años antes de que llegara el hierro a Europa, los africanos sabían trabajar, y bueno, el Dalao es esto, el Dalao tiene 9000 años. El Dalao es un diente de... ¿cómo se llama? La ballena esta que tiene un narval. El narval. Sí, es un diente de narval. Un diente de narval. Y la pieza es una pieza de acero de 9000 años. Es decir, es mentira que no se conociera el acero. Había cantidades suficientes como para que se comerciara, se conocía perfectamente dónde habían caído los asteroides, y cuando eran del material adecuado, de los pedazos que allí había pedazos, se llevaban a los forjadores y sabían forjarlo. No sabían fundirlo, pero sabían forjarlo. Es decir, esto hay que decirlo. Hay que decir que el hierro tiene su nombre mucho antes de lo que nos dicen, que no es el ferrum. Mentira. ¿Sabes lo que es esto?
es una fulgurita. Esa piedra es una fulgurita. ¿Sabes cómo le llaman a...? ¿De dónde nos dicen que viene el nombre del rayo en euskera? El castellano, el rayo del castellano. De la rueda de los carros de los romanos. Dicen que el rayo era el radio. Es que, pero si los humanos hablaban 300.000 años antes, ya hablaban, sabían lo que era un rayo. Rayo, en euskera, todavía se le llama arrayo. Arrayo, según en qué lugares, la zona de Mañuas, por ejemplo, el Soyube, todavía se llama arrayo. Arra es la piedra y yo es golpe, golpe de piedra. Sabían los antiguos que en algunos sitios cuando caía el rayo, en un árbol por ejemplo, lo destrozaba, pero cuando caía en ciertos sitios, encontraba, donde no había piedras antes, encontraban una piedra. Eso es una fulgurita, es un silicato, todavía caliente lo encontraban, porque si estaban al aire libre, veías que, coño, ha caído ahí un rayo, vamos a ver lo que hay. Y allí iban y encontraban la fulgurita, arraquio. Arraquio significa donde ha pegado la piedra. Creían que la piedra había caído del cielo. Hay que perdonarles, pero el nombre está muy bien puesto. Y llegamos a las Azores, el sitio más occidental donde hay nombres euskéricos. El nombre Azores dice, ¿sabéis algunos? Me imagino que habrá aquí algunos que tocáis temas de ornitología. A mí me ha tocado varios años llevar temas de ornitología, porque teníamos problemas con los pájaros. ¿Sabéis el azor? ¿Qué tipo de pájaro es? El azor es un ave nemoral. Nemoral quiere decir que vive en montes, que vive en bosques. En bosques. Generalmente en bosques de grandes dimensiones. Es un ave que vuela mucho, es una ave velera, que aquí no ha habido, en Azores, no ha habido Azores jamás. Solo ha habido buteos. Buteo, que es el buteo, es el aguilucho normal. Es mentira que en Azores hubiera Azores. No ha podido haber Azores. El Azor no es una piedra. Azor significa peña elevada. Nada más. ¿Por qué? Porque era un sitio bastante desagradable para llegar con ciertas mares, con ciertos vientos. Era difícil llegar a las Azores y salir a tierra. Tenías que dar la vuelta al Azor, acercarte a las Azores, llegar a tierra y llegar a ella. Es decir, significa piedras elevadas. Hay lugares como Barcelos, Pico de los Barcelos ahí, que ya en aquel tiempo, quizá hace 4.000 años, ya le pusieron el nombre, lo mismo que pusieron el nombre a Barcelona. ¿Qué tiene esto en coincidencia con Barcelona? Que estos surcos que veis ahí, el pico ese se llama Alto de Barcelo. Pero Barcelo, el dibujo de abajo, es uno que expliqué yo hace 6 o 7 años sobre el origen probable de que Barcelona no venía de Barcinus, que es una santez. Hay Barcelonas, en España hay unas 12 o 13 Barcelonas, y todas están en sitios con surcos y elementos tratables, algunas no, pero vamos, a mí me parecen así. En Barcelona, todas esas rayas amarillas que he puesto ahí, ahora están ocupadas por la diagonal, por ejemplo, pasa así, pasa por alguna de ellas, pero eran todos surcos que bajaban de la montaña, de arriba, del Collserola. Y eso significaba sitio de cursos. Y lo mismo las Faroe. Dicen que las Faroe vienen de los daneses porque había corderos. Ellos le llaman folla, pero faro, la voz faro, es una que os recomiendo que teníamos que hacer un año entero analizando el nombre del faro, que para nada viene de Alejandro el Magno ni de la isla de Faros. Todos los textos hablan de ello con una obsesión terrible. Pero si Europa está llena de faros. Ningún faro está en un sitio horizontal, en un sitio plano. Todos los faros están en lugares en que había elementos prominentes que eran visibles de cierta distancia. Fara. Y ahí tenéis en Francia la montaña de Farau. Fagó se dice, Fagó. Es una montaña que está en el sur de los Alpes que se ve de muchísima distancia. Ahí no ha habido ningún faro, ni lo va a haber. Ahí tenéis en Túnez, Farah. Wadi Hassan Farah. Es un wadi, no es un río, wadi no es un río, wadi es un barranco, es un surco, que puede que lleve agua o puede que pasen 300 años sin llevarla.
tenemos ahí. Y tenemos luego nombres curiosos como Brasil, que nadie sabe de dónde viene el nombre. Pero, Dicen que palo. ¿eh? El palo famoso. Sí, tiene el palo que se quemaba y daba una brasa muy brava. Pero nadie puede ser tan tonto para creerse que a Brasil se llama así porque había palos para hacer fuego. Pero es que podéis creer esas cosas. Un tinte, han dicho siempre. Sí. Aquí tenéis en las islas. Brasil es hierro, en árabe o en uno de esos hierro, y hay unas hojas que hacen un poco de ese tipo. Bueno, dejemos esa posibilidad de que fueron los marineros que fueron allí, vieron unas hojas que parecían de hierro. De color. Más probable es que no haya que cambiar absolutamente nada al nombre de Brasil más que alargarlo un poco. Barra-Gil. Barra-Gil tenemos aquí, en España tenemos con los Gil, los Gil y los Sil, el río Sil, son siempre elementos largos y profundos. Barra-Gil, aquí tenemos en las Azores, esto que veis aquí, es un elemento muy singular, es una barra alargada. Gil, como se dice en Bermeo, al saquín, que normalmente se llama saquín, en euskera, saquín, saquilla, que es el pitilín. Sa es pellejo, sa, y quil, largo, alargado. Nosotros les llamamos guiquil. Gui es la carne y quil es lo mismo, alargado. Carne colgante, carga alargada. Brasil, en la isla tercera, Barranzil, una barra importantísima para los marinos, porque a un lado tenían barlovento y al otro lado tenían sotavento. Hoy en día no importa, porque con un motor de 100 caballos vas a sotavento, a barlovento, donde quieras. Hemos perdido, no sé si alguno de vosotros navega, pero es importantísimo saber navegar a vela para tener una idea clara de lo que es el mar y no decir bobadas. Por ejemplo, los alisios, los vientos alisios, no son alisios, son arisio. Ari es la actividad, lo que se hace habitualmente, lo que no falla. Arisio. Los alisios, cuando empiezan los alisios, duran entre 15 y 20 días de viento, que se aprovechaban perfectamente para dar una vuelta por el océano, una vuelta de 4.000 kilómetros, podrían dar por los alisios. Y lo sabían los que le pusieron el nombre. Los que no lo saben son los académicos de la academia. Esos no lo saben, porque no les interesa saber, prefieren estar en su celda estudiando lo que está haciendo. Bueno, cositas de los nombres de Portugal. Los ríos de Portugal casi todos se llaman igual que los españoles, con muy poca diferencia, nada que decir. Sí hay alguna cosa, por ejemplo, hay en Setúbal, el Val, que a veces en Valencia lo ponemos nosotros al principio, y ellos tienen más tendencia, por eso al final, Val es el fango negro, el fango fino, el fango orgánico, es Val. Setúbal, Setú es el río, y Setúbal es como si diríamos, el fangal del río Sese, que está ahí mismo, ahí. No merece la pena entretenerse mucho más. El río Sese me ha dado bastantes problemas encontrar hermanos, que ya se los he encontrado. Es un río muy, muy querido para los portugueses, aunque lo tienen descojonado, como todos los que tenemos nosotros. Es un río que tiene bastantes... Hay que ver que no es Sese, la C muchas veces se endurece acá, o viceversa, depende de los hábitos. Y este sí que es curioso. ¿Alguien de vosotros sabe quién es San Jacinto? ¿Sabe alguien? Pues hay que saber. San Jacinto es un santo muy tardío. No se le hizo santo hasta el siglo XVII. Él es del 14 aproximadamente, 14-15. ¿Sabéis cuál es el mérito de San Jacinto? Que en un incendio estaban asaltando, pues seguramente los turcos, una iglesia, pues cogió una imagen de la Virgen y escapó del incendio y salvó la imagen de la Virgen. ¿Creéis que eso es mérito como para que haya Jacintos y San Jacintos en España? Es mérito. Alguien que ha puesto ese nombre sabe que Jacinto era un insustancial, era un lego que lo único que hizo es salvar a algo, pues escaparse corriendo de la iglesia. Bueno, quiero decir, en España, que miro mucho más, de los 20 Jacintos que hay, 18 son sin el San. Solo son Jacintos a secas. Hay un Jacinto ahí abajo, en San Lucas de Barrameda, que es San.
Y otro en el fondo del mar, que es un bajo que seguramente aquí ha habido un hundimiento de la costa, ha habido varios hundimientos de la costa y elevaciones puntuales en otros sitios. Pero también hay un San Jacinto aquí en Aveiro, en Portugal, un San Jacinto, y yo creo que siempre que hay San por medio, estamos hablando de arenas. El San del latín, el San del inglés, el San, también viene del euskera sant, que es una forma de arena. Entonces, yas con I o con J eran lugares de paso preferidos. Seguramente este borde de duna, como el borde de duna de Sanlúcar de Barrameda, eran lugares más fáciles de atravesar que meterse por los montes que en algunos momentos estaban muy densos y muy llenos por ejemplo, de jara pringosa. ¿Habéis pasado alguno? Se te pega. ¿Habéis andado alguno de la jara pringosa? Sí, ¿verdad? Pues la jara pringosa es desagradabilísima de pasar. Entonces se escapaba. ¿Qué quiero decir yo con esto? Que yas, Jacetania, son lugares de paso. Hay que buscarlo ahí, tenemos que trabajarlo. Lisboa es un caso muy rebelde. Yo creo que Lisboa está alterado, tiene una metátesis, y es Lisboa, donde yo vivo se llama Lis es la lisura, la planidad de una zona. Y Abo es la boca marina. Es muy probable que todo Portugal... Lis es una planicie. Es planicie y Abo es una entrada... Vamos a correr más porque si no tengo. Y Portugal, en España hay muchos más Portugales, hay 400 lugares que se llaman Portugal y derivados, mucho más que en Portugal. En Portugal solo he encontrado un cerro de Portugal y luego Portugal del Norte. ¿Qué quiere decir esto? Que por es una preposición que solo está en el castellano, que no es latina y que está muy relacionada también con el IES, con el tránsito. Por aquí, por allí, por un yacimiento para trabajar, Pachi, no para dormirse. Para dormir, para trabajar sobre este tema. Ahí tenemos trabajo. Bueno, con Braga y Braganza ya dicen, no, estos son la Braca romana y la Brigantia. En España hay docenas de bragas. Hay hasta bragas mojadas. Pero ¿cuánto tiempo hace que las mujeres llevaban bragas en España? ¿Cuánto? ¿60 años? ¿80? ¿100 como máximo? Es un nombre, moja bragas, Bragancha, Bragazas, Cerro de las Bragas. Esos nombres son antiquísimos. ¿Sabéis lo que era la braga? La braga, antes de usarla como una prenda estúpida que no hace más que quitar la aireación de las partes bajas, la braga era una cosa que usaban nuestros antepasados para ponérsela a los toros, colgada de aquí como un mandil, colgada de aquí que colgaba, para que el rabo no pudiera buscar a la hembra que andaba ahí caliente, sino a la que ellos querían. Braguero. Bra es la bravura y ga es lo que te la quita. Braga, el quitador de bravura. Es decir, lo que hacía que el toro se desanimara y digo, me voy a otro lado, que aquí no pincho. Pasa lo mismo, hay que quitar la braga. Bra. Y eso es una braga, así, dicha. Pero a veces ha dado pra y a veces es una voz compacta de barra, ga. Barra. Antes me preguntabais, María José, me has estado diciendo que por qué quitamos las presas. Las presas han hecho que los regímenes de los ríos ya no sean lo que eran antes. Los ríos tenían unos regímenes pluvionivales o torrenciales, otro tipo. Las presas han acabado con eso. Por ejemplo, han acabado con las barras naturales. Cuando había antes una avalancha de lluvia de cierto tipo, en las zonas llanas se formaban barras. La barra era una cosa alargada de materiales, de rocas, de piedras, de barro y tal. Y barra ga es el sitio en el que no había barras.
Había lugares en que la orilla era lisa. Hay que trabajar eso, hay que buscar en la toponimia, hay que ver si las bragas, había bragas colgadas o eran ríos. Y gustaban que tenían mojadas. ¿Eh? Pues estaban mojadas. ¿Eh? Bueno, y ya llegamos a Nazaret, por supuesto. Nazaret viene del Nazaret de Palestina, joder, Nazaret. Nadie sabe lo que significa. Dicen que en hebreo, lecher es el chorro, y como Dios, Cristo fue un chorro de vida, pues Nazaret viene de ahí. No es cierto. Nasa en euskera, todo el mundo que sabe euskera medianamente sabe que Nasa es una formación relativamente horizontal y cortada, que luego, cuando se ha hecho obras, los de obras civiles hemos hecho obras como diques, a eso se le llama NASA. En Bilbao tenemos el muelle de la NASA. Pero no es que hicieron una NASA, es que allí había una cornisita, que era un sitio muy cómodo para acercar un barco en pleamar. Y luego de ahí salieron los... En Nazaret no solamente hay esa NASA que veis ahí donde va la gente a ver las gigantes, sino que en el pueblo antiguo había dos resaltos. Un resalto aquí, una duna, y una duna fósil ahí. Eso es Nazaret. Nazaret. Esta es de arena. Una es Nazar, de piedra, y otra es Nazaret. Y en Nazaret, ahí tenéis Nazaret, había también dos resaltos. El de Nazaret antigua es un dibujo, es reciente, no es del siglo XVIII y XIX, pero se ven los resaltos, que es mentira, que lo que se ha escrito por ahí son ocurrencias que ha tenido un fraile, que las ha publicado y nosotros se las han multiplicado y tal. Santarém es lo mismo. Santarena es el de la arena. Pasa lo mismo en Santoña. Sabéis que Santoña era una isla hasta 1411. De repente hubo un movimiento tectónico de la superficie, subió la superficie, nada, 50 centímetros, suficiente para que se hiciera la playa que llaman Nueva Berria. ¿Qué significa Nueva Berria? Nueva. La nueva, como desierto de Sahara. Nueva. Es una playa que surgió de la nada. Hablaban entonces, todavía había gente, los marinos hablaban todavía euskera en Santoña, Sí. pero los terrestres hablaban ya castellano. Entonces Sí. unos llamaron Berria y otros Nueva. Playa Berria, Playa Nueva Berria. Así ha sido el retroceso o la disolución del euskera. Y Santarém es la mayor concentración de arenas, varios docenas de kilómetros cuadrados de arenas, y solo hay un montecito, que es el de la arena. Es una cosa sencillísima. Luego, las montañas. Hay cantidad de montañas que no dicen nada. La mayor parte son como las de España. Estrella, no hay estrellas, la Sierra de la Estrella. Tra es cuando las rocas tienen tra y tra, significan canalizaciones. Estrella significa las rocas exfoliables. O el Caramulo, la Sierra do Caramulo. Caramulo. La cara no es una palabra griega. Cara es lo que da hacia adelante. La frontal, caramil, el frontal vertical, gran frontal vertical. Bueno, ya montañas no. Estás hablando de la patria del ogro, Carrero Blanco. Carrero, sí, Carrero. Carrero era. Sí, pero ha habido otro, ha habido un cartógrafo también famoso de Santoña. Claro. Joder, no solamente Carrero. Carrero, pues era un militar, joder. Bueno, luego hay cantidad de garduñas y cantidad de coronas, que la corona no viene del latín corona, sino goroena. Significa todo alrededor, todo lo alto alrededor, es una corona. Bueno, y para terminar, donde algo sonaba morisco, ya veis que los arquitectos enseguida le ponen aire morisco, para que sea morisco y crean que tiene que ver con moros, cuando en realidad tiene que ver con muros, con paños verticales. Y no se puede dejar de hablar de Fátima, que ya sabes que el Mahoma, entre otras cosas, pues tuvo una hija que se llamó Fátima, y que todos dicen que a esa se debe. ¿Es posible que la gente se crea que la hija de Mahoma ha dejado nombres a los lugares? Sí. ¿Se lo cree? ¿Se lo cree? Ha pasado por allí. En España hay cantidad de Badimas. La B generalmente se transforma en F
Y Fátima no significa más que un lugar, un lugar apacible. Y luego, ya para terminar, la toponimia antigua es idéntica en toda Europa suroccidental, idéntica. Solo hay que tener ganas de verlo así. Y no hay que ir a lo particular, sino hay que ir primero a lo general. Hay que ir de lo general a lo particular. Si nos enredamos en lo particular, Pachi, nos enredamos en las ramas, y lo que nos hace falta ahora mismo es tener un modelo que seguir. Saber que todo no ha empezado hace 2600 años, sino que los humanos hablaban hace 400.000, no han hablado hace 40.000, sino hace 400.000, que la mayor parte de la información no está en las ciudades. Las ciudades son ya de una época bastante pobre, en la que se repiten las mismas cosas, que el conocimiento de los antiguos estaba disperso, que queda en las lenguas y en la toponimia. Y mientras no estudiemos esos dos ámbitos de forma general, está bien lo del ámbito particular, que hace mucha gracia y engancha a la gente, pero el que tenga inquietud científica tiene que ir de lo general a lo particular. Y ya no digo más. Es que